Bueno, le decía que estamos analizando este tema del regreso de las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública, según un acuerdo que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Federación este lunes precisamente, y bueno, pues que entró en vigor a partir del martes hasta el 2024. Platicábamos con Manuel Barcázar, especialista en seguridad nacional, y él nos dijo que es una decisión política con la que quieren resolver un problema técnico y bueno, sometido también a varias presiones como el tema de los homicidios dolosos en el país. Le agradezco mucho la comunicación al doctor Jesús Gallegos. Él es profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Jesús Gallegos, gracias por recibirnos la comunicación. Carolina, ¿qué tal? Buenos días a usted y al auditorio. Doctor, desde su perfil académico, ¿qué advierte con este acuerdo donde las Fuerzas Armadas realizan tareas de seguridad pública para complementar a la Guardia Nacional? Bien, Carolina, en principio advierte tres cosas. La primera de ellas es la continuidad de una estrategia que ha sido empleada en otros momentos en nuestro país y que, si bien no es exclusiva de una circunstancia nacional, pues sí presenta una serie de particularidades dado los problemas de violencia y por supuesto también de criminalidad que tenemos en nuestro México querido. En segundo lugar, también representa una condición de despolicialización, como yo le he llamado, de las actividades de seguridad pública, y ello vinculado principalmente pues a las dificultades que han tenido los cuerpos policíacos en los tres niveles de gobierno para cumplir con sus funciones. Y la tercera, y quizá la más polémica, es que sí, se trata de un ejercicio de carácter político que se presenta también en una contingencia sanitaria que nos está afectando no solamente en temas de seguridad, sino también en temas económicos, inclusive de carácter social. Efectivamente, fue incluso un revés en el discurso. ¿Y en qué papel pone a las Fuerzas Armadas en esta ocasión esta participación? Bien, las Fuerzas Armadas van a quedar en una condición de vulnerabilidad, en mi perspectiva, si estas decisiones políticas no se acompañan también de otro tipo de acciones, principalmente en carácter presupuestal, en carácter de trabajo con la opinión pública y desde luego también en el fundamento normativo en el cual se tienen que sustentar las mismas acciones. De otra manera, estaríamos pensando que las Fuerzas Armadas tendrían dificultades para cumplir con el convenio que establece el acto publicado en el Diario Oficial de la Federación hace unos días. ¿Qué podría pasar? Porque en una primera ocasión analizábamos en la etapa del presidente Felipe Calderón el hecho de que las Fuerzas Armadas no tuvieron primero el andamiaje jurídico para poder realizar las tareas de seguridad pública, y entonces podrían ellos decir, bueno, pues si me van a juzgar por proteger a la ciudadanía, pues mejor me retiro. ¿Qué podría pasar en esta ocasión? Bien, ya el escenario lo conocemos, como usted menciona, Carolina, esta experiencia que se tuvo durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa dejó pues con negativos la imagen de las Fuerzas Armadas de nuestro país con relación a este combate que se hizo frontal contra la delincuencia organizada. No obstante, también permitió una experiencia, una cooperación y una ampliación de funciones. Y en este sentido, pues estamos también en una curva de aprendizaje de lo que se ha llamado una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que en este sentido pues se acompaña también de otras misiones. No hay que olvidar que las Fuerzas Armadas tienen actividades vinculadas a participar ante los desastres naturales, entre otros ejercicios que también se están haciendo. Ahora la Marina se encarga también de la administración marítima y portuaria, la seguridad en las costas, entre otro tipo de actividades que eventualmente pues van a seguir sumando una complejidad a sus funciones. Muy bien, es el doctor Jesús Gallegos, él es académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Vamos a tener que ir a una pausa comercial, doctor, pero le agradezco por favor que al regresar de la pausa me diga qué es lo que no ha funcionado de la Gendarmería Nacional, porque cuando salieron las Fuerzas Armadas en una primera instancia, se dice, bueno, vamos a limpiar los cuerpos policíacos y diseñamos la Gendarmería Nacional, posteriormente la Guardia Nacional, y ahora dicen, pues no, hay que apoyar a la Guardia Nacional. ¿Por qué no ha habido una capacitación o un desarrollo de un cuerpo policial
para realizar estas labores en nuestro país. Estamos hablando del regreso de las Fuerzas Armadas para realizar actividades, tareas de seguridad pública en apoyo a la Guardia Nacional. Se encuentra con nosotros el doctor Jesús Gallegos. Él es académico de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor, nos quedamos con una pregunta. ¿Qué le hace falta a la Guardia Nacional? ¿Qué le hace falta al gobierno federal para que haya un cuerpo policial en México que realice estas tareas? Bueno, yo considero que esta es una pregunta muy valiosa, Carolina, y desde mi perspectiva podríamos aportar 3 elementos. El primero tiene que ver con la formación de oficiales que establezcan una doctrina propia con un cuerpo y un sistema, en este caso basado en valores, en disciplina, en patriotismo, que sea correspondiente a este carácter civil que se exige de este tipo de ejemplos que hemos tenido. Usted mencionaba la Gendarmería y mencionaba la Guardia Nacional. En segundo lugar, necesitamos entender que se enfrentan a amenazas complejas, no solamente ya de carácter vinculado a la delincuencia pues común, sino también a extensiones que se hacen en una delincuencia transnacional y que afectan definitivamente pues el orden público. Y en este sentido pues se exige hacer una diferenciación, una coordinación de esfuerzos con otros cuerpos de seguridad que ya tenemos en nuestro país, que como hemos visto las Fuerzas Armadas han sido entre otras las que se han encargado de participar activamente en este proceso. Y lo que también considero que es importante y que quizá quede para la polémica es la asignación de la continuidad de un presupuesto que les permita cumplir con sus funciones. Como hemos identificado, este presupuesto ha tenido varios pintos y nos deja también entrever que mientras no se cuente con las condiciones materiales, eventualmente la administración correcta de estos recursos materiales y financieros, no se podrán lograr los objetivos que se establecen. Y en este caso, ¿usted considera quién debe coordinar este esfuerzo? ¿Un civil, un militar o de manera mixta? No, podría entenderse que quien debe hacer es alguien que conozca, un especialista, alguien que entienda la dinámica interna, la tradición de las Fuerzas Armadas, que eventualmente pues, nos dan un ejemplo de esta continuidad de resultados positivos también ante los flagelos que se presentan en nuestro país. Pero también se puede dar con una persona que en condición de retiro o comisionada por Fuerzas Armadas participe de esta formación de cuadros iniciales. Bien. Yo no tendría una posición en contra de un civil o un militar, simplemente estaríamos planeando a alguien que conozca de estas materias. Sí, conjuntar experiencias sería entonces. Totalmente. Bien, doctor, le agradezco mucho su participación como siempre y bueno, este tema, como le decía, va a dar mucho de qué hablar. Yo espero contar con su participación en otras ocasiones más. El doctor Jesús Gallegos, él es académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias. Carolina, buenos días. Muy buenos días.